Doctor Nicolás Gaona Irum, usted tiene 15 minutos. Como sabe, el señor Alberto le va a ir mostrando su tiempo y luego responderemos a las preguntas o requerimientos de los presentes. Muchas gracias por venir. Bueno, muy buen día. Antes que nada, me siento congratulado por el Tribunal de Honor. Son antiguos profesores de la Facultad de la Universidad Católica. Para mí, en el ámbito académico, es un honor poder exponer algunos puntos de vista que a los 30 años de ejercicios de la profesión me pude formar sobre el Estado de Derecho y las constituciones y sus diversas implicancias en el actual estado de cosas de nuestra nación. También saludo con un criterio analítico, digamos, al Consejo de la Magistratura, que me prueba, luego de varias existencias de varios consejos de magistratura, que no solamente la regla puede cambiar las cosas, sino que también los hombres que la integran. Pese a las discusiones y a las críticas que se han hecho al Consejo de la Magistratura, desde mi perspectiva personal, apruebo por completo el sistema empleado con los hombres que hoy están a cargo del Consejo de la Magistratura, lo cual en cierto modo hace cierto lo que decía Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. No basta con cambiar las reglas, también tienen que cambiar los hombres que impulsen y hagan efectiva y real una regla, aunque ésta sea buena. Mi exposición pretende dar una idea de lo que pienso sobre nuestro Paraguay en su ámbito de la estructura jurídica. Y no puedo hacer una exposición en ese sentido sin señalar que en el año 1992 nuestra Constitución hoy vigente es la primera fruto de un consenso nacional y en Estado democrático, pero que toma, lamentablemente diría yo, como concepto central del modelo de Estado el otorgar una suma de poderes de control al legislativo y muy pocos poderes de control al legislativo, y aunque muy fuertes, como dice un tratadista, en el Poder Judicial, también muy pocos. Con el tiempo, preocupaciones expresadas por los señores del derecho, los constitucionalistas avesados, se han ido materializando, preocupaciones de orden estructural en el ejercicio del poder del Estado. Y da como consecuencia este hecho que el Poder Judicial es influenciado significativamente por una extensión del Poder Legislativo, haciendo que con los años el Poder Judicial deje de ser un poder independiente para transformarse en un poder dependiente del poder político. En esa visión, considero que no solamente se puede hacer una afirmación de esta naturaleza en la teoría de la interpretación del modelo de Estado propuesto por la Constitución del año 92, sino además una afirmación enfática en el sentido de que esta invasión del poder legislativo se manifiesta en la ley y en la función del Poder Judicial. Una de las más evidentes es la ley orgánica del jurado de enjuiciamiento a magistrados.
que flagrantemente colisiona con una disposición de rango constitucional que garantiza a los magistrados la independencia e inmunidad de opinión y de proceso, haciendo que con los años, en realidad, la justiciabilidad de un fallo sea revisada políticamente y no jurídicamente. Nunca olvido que he aprendido en clases de un integrante de este alto tribunal de honor que existen varios tipos de lenguaje, un lenguaje natural y un lenguaje técnico. Y el lenguaje técnico está para los técnicos, al extremo de que muchas veces el lenguaje natural no comprende al lenguaje técnico y se piensa mal sobre asuntos iguales. Es lo que entiendo que ha provocado la invasión de este poder político, legislativo, en la función del poder judicial, pues ha transformado ese lenguaje técnico en un lenguaje político y ha implicado una función política de un poder que debe ser técnico. Por lo tanto, en mi afirmación, esta es una evidencia. La siguiente evidencia de que el desbalance de los poderes del Estado existen es que el Poder Judicial no goza de autarquía presupuestaria. Y si hoy día se pretende decir que la ley que fue dictada en torno al asunto es determinante, eso es falso. El Poder Judicial no administra su dinero. Y suelo decir en casa que no puedo pedir caviar si yo doy solamente para otro alimento. Se debe tener el dinero como para poder ser autónomo y autárquico. Y es el complemento necesario de la vida institucional independiente de un poder del Estado. Y por último, se sacrificó al fuego del populismo la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que en mi opinión es una necesidad. Sobre estos presupuestos, pues pienso que considerando o tomando como modelo el artículo 137 de la Constitución, se pueden formular críticas al actual estado de cosas. Y a pesar de que no lo veo bien, creo también de que se pueden cambiar las cosas. Significativamente estamos mejor que antes. Sin duda, la democracia es un capítulo que ya no se va a poner en discusión. Se puede poner en peligro, pero no se va a poner en discusión en el futuro. Y en este sentido, concretamente yo pienso que debe declararse la inconstitucionalidad por inaplicabilidad de la Ley Orgánica del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y devolverle su plenitud al sistema jurídico que administra el Poder Judicial y sus servicios que ellos prestan. Sin una declaración de inconstitucionalidad, siempre el Poder Judicial será coto de explotación para sus fines políticos, de los políticos. Y si uno hace una extensión aún más arrogante o si se quiere grosera del concepto, se puede tener que en nuestra sociedad solamente dos corporaciones no requieren idoneidad para que sean integradas: el legislativo y los periodistas. Entonces, si este fenómeno no se reconsidera a la luz de estos criterios y se le devuelve su carácter técnico a este poder del Estado, en realidad el riesgo se va a materializar en algo mucho más terrible para nuestro futuro. En cuanto al ámbito de la ley,
En 1997, debemos entender y decirlo con todas las letras, luego de siglos del sistema inquisitivo en el sistema penal paraguayo, se rompe el esquema inquisitivo y se reemplaza con el modelo acusatorio. No es cosa menor. Quien estudia derecho penal sabe lo que significa el procedimiento inquisitivo a la hora de aplicarlo al particular. Y este modelo, que implicaba 13 cambios, 13 aspectos de la misma revolución, que van desde el Código Penal al Código Procesal Penal y aspectos funcionales vinculados al Poder Judicial, se trunca por cuestiones políticas, con la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y con efecto de nulidad de la Ley 1440 de transición. Entonces, la reforma que debió ser completa con sus 13 puntos queda circunscrita a uno solo, que es el Código Penal, y el Estado no acompaña los cambios en uno de sus efectos más significativos, que era el de las medidas de seguridad. Y no se crean los centros de desintoxicación y de psiquiátricos. No se atiende un tipo específico de sanciones, que es el de la medida de seguridad. Solamente se atiende la pena, el reproche. Pero además, como al Estado no se le dio tiempo de adaptarse a este nuevo requerimiento respetuoso de los derechos humanos, en el que se reemplazó el causalismo por el finalismo, tampoco se acompaña en las cárceles haciendo la discriminación entre procesados con condena y procesados por medidas cautelares como ciudadanos sospechados. Y sin tener ningún tipo de estudio sobre cómo este nuevo sistema afectaba el universo completo, en el 2008 se procede, por razones populistas, a realizar una nueva reforma, con consensos políticos exclusivamente, pero omitiendo la amplia discusión que tiene que tener una cuestión como esta, que en el fondo no es una cuestión de cúpulas tratar sobre nuestra libertad, es una cuestión social. ¿Cómo no me voy a preocupar si cuántos años de condena se puede sufrir por esto o por aquel delito? Claro que interesa a la comunidad, es asunto de todos. Y se hicieron por consenso cambios en el sistema penal material. Por lo tanto, el actual proyecto del año 2013, la actual comisión, en mi opinión, no puede trabajar sobre supuestos o conjeturas, y debe hacerlo con base en estudios científicos serios, criminológicos, con antecedentes a la vista, muestras, estadísticas, y en función a ello tomar las decisiones en armonía con los tratados internacionales. Igual en el ámbito procesal penal, se proscribió el estado de inocencia. De esto es absolutamente responsable el Poder Legislativo. Ha invadido con criterios populistas una cuestión técnico esencial que nos mostraba en el Código Procesal Penal, a través de las medidas alternativas y sustitutivas a la prisión preventiva, una evidencia que no admite réplica, que es que el Estado, cuando administra el poder, puede equivocarse. Y cuando se acepta como premisa esta condición, se puede entender que no se puede hacer pagar con una pena anticipada a un ciudadano sospechado de la comisión de un ilícito sin sentencia firme y ejecutoriada. Sin embargo, hoy es moneda corriente entender que los criminales calificados como tales por un juez que no conoce todavía de los hechos no puede gozar de los beneficios de medidas alternativas y sustitutivas a la prisión preventiva, porque esta solo está reservada a los delincuentes.
que son calificados por el Código Penal hasta 5 años y de 5 años en adelante como crimen. Se proscribió en el Paraguay el principio de inocencia, que por el orden de prelación del artículo 137 de la Constitución se debió haber respetado. Son inconstitucionales claramente, y esta tarea el Poder Judicial, mientras siga siendo un poder dependiente de un poder político, jamás podrá cambiar. Y no para en mientes ese asunto de la reforma, con la idea de que cambiando la ley se cambia la realidad. Esta es una ficción axiomática que se debe desterrar. Un número mayor de leyes no hace que la realidad se cambie. La realidad se cambia cuando la ley se comprende y se aplica por hombres racionales que administran la violencia en forma civilizada. Y en esa misma idea se pretende tocar el Código Procesal Civil, cuya magnitud intelectual y cuyo rendimiento histórico ha sido comprobado con toda eficiencia. Los círculos de profesionales sabemos qué calidad tiene el Código Procesal Civil. Es ponderado por propios y por extraños. Por un anteproyecto de Código Procesal General, en el que en su aspecto más relevante cambia el criterio con que se enfoca la aplicación de ciertos y determinados principios de revisión. Doctor Gaona, discúlpeme que le interrumpa, se ¿Sí? le acabó el tiempo asignado, puede hacer el redondeo de su presentación. Bueno, como no, disculpe. No, me por percaté favor, de la- al contrario. Bueno, lo que quería señalar antes de cerrar mi exposición es que el Código Procesal, anteproyecto de Código Procesal General, con el que se pretende sustituir el Código Procesal Civil, toma como regla el efecto no suspensivo en los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas. Cuando que el Código Procesal vigente como regla, admitiendo que el Estado en la administración del poder puede equivocarse, toma como regla el efecto suspensivo. Estas son verdades históricas y esenciales con las que debemos trabajar. El Poder Judicial, en mi opinión, finalmente, debe volver a ser independiente. Y estos mecanismos legales son posibles de ser, son posibles, se dejen de lado a fin de que en el Estado, en el poder del Estado, se administre el conflicto de los particulares de una manera más coherente con el Estado de Derecho. Muchas gracias, doctor Nicolás Rafael Gaona Irún. Denuncias formales usted no ha recibido por los medios y canales institucionales. Sí tenemos un reclamo coincidente, o sea, más que un reclamo, una aclaración coincidente con una publicación. Dice lo siguiente, ¿verdad? En una entrevista que le hicieron para el diario ABC Color de fecha 28 de febrero del 2010, usted dijo lo siguiente: debemos aceptar que Stroessner era un tirano, pero hoy en día debemos aceptar que la tiranía de una cabeza pasó a la tiranía de 125 cabezas que son los miembros del Congreso. Estas mismas declaraciones las volvió a reiterar, por lo tanto, si hablamos de línea de discurso, es la misma el 1 de septiembre del 2013, donde dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, la pregunta que le hace el ciudadano es: ¿a qué tipo de tiranías se refiere cuando habla del poder legislativo fruto de sufragio popular? Bueno, en primer lugar, en una entrevista, uno pretende crear ideas, o sea, expresar sus ideas a través de ideas fuerza. Y ese fue el sentido con el que se hizo esa afirmación. Es decir, el poder legislativo, como dije al principio de mi exposición, es el poder que más controla y que más facultades tiene,
y el poder que menos controles tiene. En ese entendimiento y en el entendimiento de que en la constituyente se pretendió dejar de lado un pasado de su concentración de poder en una sola persona y se pretendió distribuir en el legislativo, es que yo asocié una facultad de un tirano con las facultades del poder legislativo, que por el paso del tiempo, creo yo, es razonable concluir del mismo modo. Si miramos con atención la disfunción del Poder Judicial y la persecución por razones de número de votos y no de razones, no de fundamentos, al Poder Ejecutivo, se tiene como consecuencia que es un poder que hace, digamos, no lo que quiere, pero casi todo lo que quiere. Por lo tanto, mi opinión sigue siendo la misma. Muy bien, una pregunta del Tribunal de Honor. Una de las grandes conquistas alcanzadas por el gobierno de Carlos Antonio López fue la obtención de la libre navegación de los ríos. Mundialmente hablando, ¿fuimos los paraguayos los primeros en obtener la declaración legal de este principio o ya se gozaba de él como integrante de algún conglomerado internacional? Perdón, ¿me podría? Una de las grandes conquistas alcanzadas por el gobierno de Carlos Antonio López fue la obtención de la libre navegación de los ríos. Mundialmente hablando, ¿fuimos los paraguayos los primeros en obtener la declaración legal de este principio o ya se gozaba de él como integrante de algún conglomerado internacional? Carezco de la información. No. Muy bien. Una reflexión seguida a una pregunta. Soy abogada y fui su alumna. Recuerdo que en una clase de taller de jurisprudencia dijo, abro comillas, que no cree que la Constitución Nacional de 1992 haya sido elaborada en base a un estudio científico y prudente de todas sus normas y posibles consecuencias, que fue tan anárquico el proceso de selección de constituyentes y que por lo tanto la Constitución es una mezcla de varios sistemas que fueron ganando espacio de acuerdo a la fuerza e influencia de los constituyentes dentro de la Convención y que por lo tanto no fue producto de un análisis prudente y mesurado. Sin embargo, como constituyentes estuvieron reconocidas personalidades en el ámbito jurídico, político e intelectual. Entonces, ¿usted cree que nuestra actual Constitución Nacional no goza de credibilidad y de calidad y que hay que reformarla? Bueno, en la cátedra pretendo que prevalezca la ciencia. Y en la ciencia estos comentarios son fundados. La elección de constituyentes se hizo antes que el análisis de los proyectos constitucionales. Y ese es un hecho histórico. Y como consecuencia de que el análisis se hizo con posterioridad a la elección de los constituyentes y además con un número excesivo de representantes, la mezcla de los criterios sobre los modelos constitucionales a aplicar o a funcionar fueron diferentes. En gran medida, las normas constitucionales fueron originadas en grupos de presión que incluso en momentos de la generación de la constituyente, las discrepancias fueron llevadas de un modo no discutido en un ámbito científico, sino por los medios de prensa. Y las normas que se llegaron a elaborar, las reglas específicas, tradujeron esas discrepancias. Por lo tanto, yo me ratifico, los modelos de constitución no fueron consensuados antes. Primero se eligió a los representantes, a los que serían representantes de los partidos políticos, y no se explicó tampoco a la ciudadanía en qué consistían los detalles de cada uno de ellos
y qué bueno o qué malo tenía el del otro. Muy bien, muchas gracias, doctor Gaona. Tengo 3 preguntas más, salvo que mis compañeras la quieran ampliar. Les ruego la máxima brevedad posible. ¿Qué piensa con relación al caso del Cerro León, respecto al cual existen convenios ratificados por la República del Paraguay y que un tribunal de apelación haya dado venta o autorización para su explotación, por más que digan que fue una prospección? En mi experiencia personal, en este año, pude constatar el efecto de la no protección al medio ambiente. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con ninguna resolución que implique afectar el medio ambiente en ninguna de sus formas. Muy bien. En el concepto de autonomía del Poder Judicial, ¿cree usted que se le debería reconocer personería jurídica? Bueno, me parece que es un asunto muy puntual, ¿verdad? Personería jurídica al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene estructuralmente en su funcionamiento una función jurisdiccional y una función administrativa. Por lo tanto, pienso que sería posible en lo administrativo. Muchas gracias, doctor Nicolás Gaona. ¿Está usted conforme y satisfecho que el sistema jurídico paraguayo se base en el positivismo jurídico kelseniano o necesita algún cambio para introducir otros modelos? De ninguna manera puedo concluir en que el ordenamiento constitucional sea positivista. ¿Qué opina sobre la posibilidad de que el Estado intente recuperar tierras cedidas irregularmente a ciudadanos por parte de las ex autoridades? En primer lugar, si esa fuese una certeza, por supuesto que estoy de acuerdo. Pero la cuestión de fondo es que se hace una afirmación y la afirmación no contiene el proceso que lleva a la conclusión, sea positiva o negativa. Detrás está escondido el Estado de Derecho, y si, sobre pretexto de que vamos a perseguir al delincuente, violamos la ley con ese objetivo, estamos igual que el delincuente. Por lo tanto, rescato que el Estado de Derecho debe prevalecer en todo tipo de cuestión de este tipo. Muchas gracias, doctor Gaona. El doctor Bueno Jara le quiere dirigir una pregunta. Doctor Gaona, Buenos días. muchas opiniones, comparto, algunas no, pero admiro su firmeza en defenderla. Pero dijo usted una cosa que me deja un poco preocupado, y es un tema recurrente y que varias personas siguen insistiendo en la inamovilidad, que doctrinariamente hablando y justificando no creo que haya una sola persona que no esté de acuerdo. Pero hay unas cosas, la Constitución Nacional es muy clara en ese asunto, y quizás si hacemos una perspectiva histórica nos damos cuenta del porqué. La experiencia de salir de un gobierno dictatorial hizo que se plasme en la Constitución Nacional algunos artículos, quizás de contramano incluso con las doctrinas imperantes. Pero usted habló de la inamovilidad. Yo le pregunto concretamente, la Constitución Nacional habla de que se le nombra a los magistrados por 5 años, y a los 5 años se declara vacante su mandato. Si usted, en el hipotético caso, fuera electo ministro de la Corte Suprema de Justicia, ¿respetaría este plazo de 5 años o pediría su inamovilidad a sus compañeros? Le agradezco la pregunta, doctor. Primero, por el respeto intelectual que tengo respecto de su conocimiento, y segundo, porque me brinda la oportunidad
de explicar que el análisis relativo a la independencia del Poder Judicial, expresado acá, tiene que ver el análisis con la necesidad de que los ministros de Corte sean inamovibles. Esa es una cuestión. La otra cuestión puntual es que dicen las normas constitucionales respecto a si efectivamente, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, corresponde o no la inamovilidad. Como usted me hizo una pregunta personal, yo le digo claramente que no pretendo excederme de los 5 años, que es la etapa en la que, digamos, existe discrepancia teórica sobre la aplicación de la norma constitucional. Esa es mi decisión. Ahora, lo que yo pienso que es necesario que se resuelva de algún modo es la inamovilidad de los ministros de Corte, porque esta es una garantía de independencia del Poder Judicial. Gracias, doctor Gaona. El doctor Ovelar le quiere dirigir una última pregunta. Muchas gracias. Doctor, específicamente dentro del capítulo de transparencia, si usted llegara a integrar la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál sería una acción concreta que emprendería en propensión a este postulado fundamental de transparencia de la gestión de la Corte Suprema de Justicia específicamente? Yo no pienso que se puedan dar respuestas específicas, porque el método supone una filosofía. Con una filosofía de transparencia, el método se convierte en un instrumento de trabajo. Si usted me dice a mí, voy a usar la tecnología informática para que el particular se entere de las resoluciones judiciales al momento que son dictadas, son apenas recursos. Para mí la cuestión radica en la filosofía. Y la filosofía requiere la independencia del Poder Judicial, la prescindencia del poder político, el alejamiento de los políticos de su función de influir por razones políticas y dejar el trabajo técnico a los técnicos. Sin que esto implique tampoco que cuando un ministro de Corte resuelve un asunto, el asunto que resuelva no tenga connotación política. Ese es otro asunto. Entonces, la noción de transparencia viene acompañada de un condicionante. Si el Poder Judicial no es independiente, no existe posibilidad de transparencia. Siempre será pervertido por los órganos extrapoderes que hacen uso abusivo del poder circunstancial que en el momento se tenga. Muchas gracias, doctor Nicolás Gaona Irún. Muchas gracias por su presencia, por sus respuestas, por participar del proceso, por apoyarlo. Queremos, como hacemos tradicional y corresponde, despedirlo con un fuerte aplauso y desearle el mejor de los éxitos. Muchas gracias.